Los ministros en Europa lo han acusado directamente, ¿no? Y abiertamente a Paulson de un gran error haber dejado quebrar a Lehman. Pero fíjate que las dos primeras fases de las que hablo de esta crisis, la parte de la crisis hipotecaria y la parte de la crisis del petróleo, en realidad, en lugar de perjudicar a México, lo benefició. En esta ocasión, en los meses de septiembre del año pasado hasta julio de este año, el dinero en el mundo, que es excesivo, porque la verdad es que también pues el mundo ha crecido como nunca antes, ¿no? En los últimos 5 años la economía mundial creció arriba del 5%, esto no lo habíamos visto nunca, ¿no? Un crecimiento tan fuerte durante tantos años. Creció el dinero y al momento de empezar la crisis hipotecaria, el dinero, en lugar de irse a refugiar a los bonos del Tesoro del señor Bush, en esta ocasión se fue a refugiar a cosas más concretas, porque se veía que las tasas de interés, que estaban en el 5%, tenían que bajar. Entonces el dólar se empezó a devaluar contra el euro, contra el yen, contra el real brasileño, contra el peso mexicano. Y de hecho, pues tuvimos aquí al peso abajo de 10 pesos, ¿no? Ajá, sí. Bueno, entonces la reducción del dólar hizo que los americanos pudieran exportar al doble de lo que estaban acostumbrados en cuanto al crecimiento de sus exportaciones. Han estado creciendo en sus exportaciones hasta el 5%, cuando normalmente crecían al 2%. Esto le benefició enormemente a la industria mexicana, que tuvo la oportunidad de exportar más, y nuestras exportaciones han estado creciendo al 10%, al 15%, excepto en el mes de agosto, que bajó 3%, pero ya en el mes de septiembre otra vez estamos creciendo al 12%. Esa es la situación actual. Voy a hacer una pausa. Regreso ahora para platicar con los tres, con Alfredo Jalife, José Alberto Villasana, con Ernesto Farril. No te he preguntado, Ernesto, la religiosidad, la religión de los dos candidatos de Obama y de McCain, el hijo de Caín. El hijo de Caín. ¿De qué manera puede influenciar? Tienes una opinión sobre esto, ¿no? Así es. Bueno, volvemos con esto, con más también, con conclusiones. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Pues veamos ahora en conjunto Alfredo Jalife Rame, José Alberto Villasana, Ernesto Farril Santos Coy. ¿A qué conclusiones se puede llegar? Faltó una cosa contigo, Ernesto, ¿no? El cambio en la opinión de las autoridades mexicanas. De pronto nada pasa y de pronto a tomar medidas, ¿no? Así es. Entonces, una vez que truena Lehman Brothers, pues entonces sí, la cosa cambia, ¿no? El crédito se congela en todo el mundo y ahora sí estamos entrando en una recesión. ¿Y qué podríamos esperar para México? Bueno, afortunadamente esta crisis viene de afuera, no la provocamos nosotros como a veces acostumbramos, ¿no? Creo que la situación de México está en una mucho mejor posición que la que se tenía antes para afrontar la crisis, ¿no? Arrancamos con casi 90,000 millones de dólares en las reservas al empezar esta crisis. Hemos usado más o menos unos 13,000 millones de dólares para evitar que el tipo de cambio se nos vaya más arriba, pero seguimos teniendo una cantidad de dinero importante. Y mucha gente nos pregunta, oye, ¿y a dónde se va a ir el tipo de cambio? Porque pues ya llegó a 14 y ahorita pues tiende a irse a 12.50 o quizás abajo de ese. A mí me parece que los flujos de divisas que tiene México, aun cuando tires ingresos por petróleo, por turismo, menos remesas, etcétera, uno hace las cuentitas y antes estábamos generando un excedente de divisas en total de más de 20,000 millones de dólares cada año. Pues a lo mejor vamos a estar generando ahora 5,000 millones. Bueno, pero seguimos México, generando positivo. Vamos bien. Regresemos a 2 días antes de las elecciones. Bien. Antes, José Alberto, decía Ernesto Farril, Lehman Brothers de pronto quebró o lo quebraron. ¿Tú qué bueno, dices? yo ¿Tú qué coincido opinas, con Alfredo? el análisis de Ernesto, que el análisis que ha hecho, muy detallado, pero sí creo que hay que matizar que lo de Lehman Brothers, más que una quiebra, ahí fue una zancadilla, y que se aprovecharon porque días antes de la quiebra de Lehman Brothers se transfieren a Israel más de 400,000 millones de dólares. O sea, esto es desvío de recursos, billion, ¿no? O sea, de un lo país que a creo otro. que se llama fraude.
¿no? ¿O cómo se llama, manejo de Alfredo? información privilegiada. No, yo creo sé que es cómo un le quieras guardadito, llamar. ¿no? Pues es un guardadito bastante grande. porque precisamente Esto está interesante lo que dice- dice Ernesto, Sí. que es un analista financiero acreditado. Dice, es que es inexplicable. Pero ya con esto que nos Claro. dice Alberto. Alberto, Bueno, no lo creo digo que es yo, muy esto lo explicable. dijo Bloomberg. sí, Bloomberg es cierto, quien, totalmente de quien acuerdo. hace, A ver, quien da a conocer Entonces, esos 400 esta fuga mil millones de dólares, capital. no, porque yo ya escribí eso. Sí. Lo seguí, y luego seguí a qué bancos fueron. Exactamente. Pues eso es lo interesante. Y veo que los 3 bancos es de ampones, literal. Sí. Literal de ampones. Y- Con demandas incluso en Estados Unidos. Pero Así voy es, más lejos. así es. Uno de esos bancos es el donde hicieron negocio en Estados Unidos para la venta de armas. Claro, Donde el está armamento. Cheney, donde está Rumsfeld. Es decir, estás Toda hablando la del industria complejo militar, industrial. complejo militar. Yo, a mi juicio, es el guardadito Sí. que mandan a Israel, que es el gran aliado de Estados Unidos. Esa es la hipótesis. Para lo de Irán, No, para luego, Para- con ese dinero, cash is king en este momento. Tú con 400 mil millones de dólares recompras muchas cosas Claro. que están quebradas. Claro. a ver, ¿a poco están Exactamente. ustedes diciendo que pocos días antes de la salida de George Bush, saqueo de plano? Bueno, eso es lo que está pasando. o sea, ¿Saquearon y- a los norteamericanos? Mira, es muy interesante. Lo que pasa es que aquí hay que ir más lejos. Los 400 mil ¿Más? millones de... Sí, porque mira, los Más 400 mil todavía. millones de dólares es esto. Es nada. Son 400 mil. Bien. Ellos tienen una cosa que se llaman derivados. Tú derivas de algo tangible dinero virtual. Con esos 400 mil millones de dólares, Estados Unidos y la banca israelí y la banca de Wall Street puede crear 100 veces más. Fíjate que estamos hablando. Estamos hablando de 40 trillones de dólares. Así es. Y tú con 40 trillones de dólares de papel virtual compras. ¿Por qué? Porque ellos tienen los datos privilegiados. Mira, yo creo, el que no sabe, imagínate, tú dile a un leguleyo, baja el dólar, luego sube el dólar. Si tú te vas a las finanzas, te pierdes. No hay explicación. La explicación económica es más sencilla, la explicación financiera no la hay. Estamos hablando de grandes flujos, de grandes cantidades de dinero. El Estados Unidos está quebrado financieramente. Mira, no lo estoy diciendo yo, lo dice su contador principal. ¿Y sabes cuánto debe cada hogar de Estados Unidos? Y te voy a decir cuánto debe cada mexicano. Es decir, cuando nace cada mexicano, dicen, bienvenido a México, Bienvenido tienes al tu mundo. tara obstétrica, debes $70,000. Eso es lo que debe cada Cada mexicano. mexicano que nace, 70 Cada household. ¿Deuda le- externa? ¿Hablas de No, deuda? no, deuda, No, deuda, deuda, total, total, total. total. Metes seguros, metes... ¿Y un dólar cuánto Metes vale tu hoy? vapor. Hoy ¿cuán- vale 10, en el punto de vista económico, 10 centavos de dólar. Está sustentado Desde por 10 el punto de centavos. vista financiero vale 200. ¿Cuánto vale un dólar, Ernesto? Así es. 2.50. No. Emilio, no ¿por quiere cuánto- entrar, Ernesto. ¿Por cuánto está No, pero déjame sustentado concluir un mi dólar? idea, mi querido No, Roberto. no, es que tú dices Sí, 10 bueno, nos iba a centavos. decir- No, nos iba a yo decir voy más, cuánto no, yo debe voy a los cada derivados. familia en Estados No nos Unidos. desviemos. Con esto Él dijo de 3, los 4, pero- estoy regresando a Claro, Lehman Brothers. claro. Tú tienes 400 mil millones de dólares en esta tasa, pero ellos la multiplican por 100 con los derivados. Por eso perdió Cemex, que la está rescatando el gobierno de México con Enrique Krause Kleinborg, que es el aliado de Calderón. No están rescatando a los mexicanos, Ah, no, están no, empresas Y en parasitarias Estados que Unidos. apostaron a los derivados. Por eso yo pregunto, ¿y quién rescata a la gente? Nadie, nadie. Bueno, pero ahí voy. Cuando tú creas los derivados de 400 mil millones de dólares, te fuiste a 40 trillones de dólares. Con eso compras todo. Así es. ¿Por cuánto está sustentado un dólar No hoy, nos dijiste Ernesto? cada familia de Estados Ah, Unidos. bueno, de Estados ¿cuánto está Unidos. endeudada? Sí, porque ya no me quiere entrevistar Roberto, ahora me está entrevistando Alberto. No, bueno, es que me quedé con la curiosidad. Cada household, que le llaman así, hogar de Estados Unidos, debía, conste, doy datos precisos, dicho por el contador principal de Estados Unidos. Pero voy también más lejos. Voy con la Reserva Federal de San Luis y con uno de los mejores economistas de Estados Unidos que se llama Ludwig Kloff, que incluso lo puse en mi libro Sí. El fin de una era.